Iglesia Centro de Sanidad, en la ciudad de McKinney, Texas. Presenta al apóstol Aníbal y la pastora Elisa Mindic. Creemos que a través de este mensaje de unción y poder, Dios hoy tocará tu vida. Pueden decir conmigo, una voz del cielo. Díganlo conmigo. Una voz del cielo. Grítenlo al cielo. Una voz del cielo. El Espíritu Santo, pueden tomar asiento, el Espíritu Santo anhela hablarnos. Hay una voz del cielo. El Señor me dijo, Aníbal, predica no palabras de hombre, predica voz del cielo. Digan conmigo, voz del cielo. Voz del cielo es lo que nosotros necesitamos oír. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son ¿qué? Vida. Pero antes de que sean vida, son espíritu, porque es el espíritu el que trae vida. ¿Me están comprendiendo? Entonces Jesús dijo, mis palabras son ¿qué? Son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que trae vida. Dios, cuando trae espíritu y vida a nosotros, nos trae una palabra para un tiempo específico, para una persona específica y para un momento específico. Eso se llama una palabra rema. Digan conmigo, palabra rema. Grítenlo, palabra rema. Una palabra rema transforma una vida. Una palabra rema va a activar tu fe y va a provocar que algo nuevo ocurra dentro tuyo. Una palabra nueva activa la fe. Activa nuestra fe y nos hace hacer cosas que antes no nos animábamos a hacer. Entonces diga, esa palabra rema es para mí. El que recibe una palabra rema, el Señor me dijo, el que recibe una palabra rema está a punto de escribir una nueva historia. Yo no sé, alguien va a tener que levantar su mano y va a tener que decir, esta noche voy a escribir una nueva historia. Voy a escribir una nueva historia, porque el que captura una palabra rema, el que toma una palabra rema, cambia su historia. El que captura una palabra rema arrebata una bendición. Por eso este día es un día para capturar y es un día para arrebatar. Digan conmigo, capturar y arrebatar. Capturar y arrebatar me va a hacer que sea una persona totalmente diferente. Porque el que captura y el que arrebata hace las cosas totalmente diferentes. Yo quiero que hoy ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Samuel, en el capítulo 17, primera de Samuel, versículo 17. Samuel, in the 17th chapter, in the verse 10. Samuel 17. Y la palabra del Señor dice así. La palabra del Señor dice así. Versículo 10. Y añadió el filisteo. Tenemos que recordar que había un filisteo llamado Goliat, de Gada, de la región de Gada, que venía y provocaba al pueblo de Israel y lo hizo por 80 veces, o sea, 40 días. Pero él lo hacía por la mañana y lo hacía por la tarde, o sea que le daba el almuerzo y le daba la cena para que estuviesen bien nutridos de una buena palabra. Pero le traía y le decía así, versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Recuerden que Israel siempre tipifica lo que es Dios, lo que es su pueblo, lo que somos nosotros. Entonces este filisteo no se dio cuenta que al desafiar a Israel no estaba desafiando a Israel, sino que estaba desafiando a Dios. Y cuando alguien toma el atrevimiento de poder desafiar a Dios, va a estar en problemas. Digan conmigo, desafiar a Dios es un problema. Entonces, versículo 10 dice, dame un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron no miedo, sino que tuvieron algo que es superior al miedo, que se llama gran miedo. Una cosa es tener miedo y otra cosa es tener gran miedo. Digan conmigo, gran miedo. Gran miedo es superior al miedo. Si el miedo te puede afectar, el gran miedo te afecta
3, 4, 5 veces más. Si el miedo puede hacer que se te paralice la lengua, que se te paralice el corazón, que se te paralice las piernas, imagínense lo que puede hacer el gran miedo. El gran miedo te puede transformar en una estatua y no te diste cuenta. Alguien que venía corriendo rápido, se le termina el gas. ¿Por qué? Porque le agarró gran miedo. Ahora miren esto. Yo quiero que entiendan esto. Entonces él le dice, dame un hombre que pelee por nosotros. En Israel no había nadie que quería pelear, pero Dios tenía un plan. Digan conmigo, Dios tenía un plan. Grítenlo al cielo, Dios tenía un plan. Entonces, como Dios tenía un plan, Dios sabe cómo hacer las cosas. Entonces Dios va y visita a un tal Isaí. Y le dice, agarrá ese hijo tuyo que tenés ahí, agarrá ese ungido mío que tenés ahí entre las ovejas y mandalo al campamento. Porque están buscando un hombre y yo tengo ese hombre. Escuchen esto que le voy a decir. Ellos estaban buscando un hombre y Dios tenía ese hombre. Grítelo al cielo, diga, Dios tiene un hombre aquí. Dios tiene una mujer aquí en McKinney. Dios tiene una mujer aquí en Estados Unidos. Dios tiene a alguien en este momento aquí. Entonces Dios le dice, yo quiero un hombre. El Goliat le dice, yo quiero un hombre. Y Dios dijo, yo tengo uno. Aunque no se podía ver en ese momento, pero Dios ya tenía uno. Y lo mandan, el padre lo manda a David para que vayan y le lleve algo a los hermanos, los lleve al este, al otro, que estaba en guerra. Yo no sé dónde estaba la guerra, pero los hermanos estaban en la guerra. Casualmente los hermanos estaban ahí. Estaban en guerra, pero nunca habían hecho guerra. Es una cosa bien rara. Ahora, David escucha, y escucha más o menos la vez 80, que Goliat viene, se para y grita todo lo que tenía que gritar. Entonces David dijo, ¿quién es este incircunciso para que venga a ofender, para que venga a querer venir a intimidar a mi Dios? Entonces él le dice, ¿qué le van a dar? ¿Qué le van a dar al que venza a este? Le dice, no va a pagar más impuestos, le van a dar la hija del rey, lo van a meter en el palacio, un montón de cosas. Entonces David dijo, yo soy ese hombre. Y fue y lo llevaron, como él hablaba eso, lo llevaron delante del rey. El rey cuando lo ve, lo mira y le dice, pero es un muchacho. Entonces, ¿cómo vas a ir tú que eres un muchacho contra ese gigante? Él ha sido de joven un guerrero y tú vienes y ¿qué fuiste tú? Y David le dijo, yo fui un cuidador de cabras. Entonces el rey le dice, no vas a poder contra él porque él es más poderoso que tú. Y entonces David le hace una declaración y le dice, pero antes, cuando venía un oso, o venía un león y quería agredir mis ovejas, las que estaban bajo mi cuidado, que eran poquitas, pero eran mis ovejas, las que estaban bajo mis cuidados, yo agarraba y lo mataba. Y mataba osos y mataba leones. Y David le dice, y este incircunciso será como uno de ellos. ¿Será uno como quién? Como un león y como un oso. ¿Cuál es la connotación? Que ellos nunca habían matado a un gigante, pero David había matado osos y leones. Entonces cuando hay cosas difíciles, se necesitan los matadores de oso y de leones, porque los que matan oso y leones son los que tienen la capacidad de matar gigantes. No se puede matar hoy una mosca y mañana querer matar un gigante. No se puede. David no mató una mosca y después mató un gigante. David mató un oso, mató un león y después fue y mató el gigante. Alguien puede decir gloria a Dios en este día, porque Dios está aquí. No sé si lo están entendiendo. Dios está aquí con nosotros. Fíjense esto, qué importante que es, qué importante de entender. Entonces el rey agarra y le dice, bueno, mira David, vas a ir, bueno, anda. Entonces le dice, mira, te voy a dar mis ropas. Y dice el versículo 38, donde quiero que puedan prestar su atención en este momento. Dice el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas. ¿Quién vistió a quién? Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Saúl fue el que vistió a David con ropas. Miren esto, qué raro que es. Saúl lo viste a David para la guerra, pero le da ropas que nadie quiere usar. ¿Quién quiere usar la ropa del rey para ir a la guerra? Nadie. Por eso Goliat estuvo 40 días. ¿Me están comprendiendo? Entonces mucha gente quiere vestirnos a nosotros con vestiduras que ellos nunca quisieron usar. Mucha gente nos quiere decir cómo tenemos que hacer las cosas cuando a ellos no les funcionaron. Y después nos quieren venir a decir a nosotros cómo hacer las cosas. ¿Me está comprendiendo alguien? Puede decir gloria a Dios.
El rey tenía vestidos que estaban en desuso. Vestidos de guerra, pero sin guerrero. Escuchen esto. Vestido de guerra, pero sin guerrero, es algo totalmente difícil de entender. ¿Cómo puede ser que haya un vestido de guerra, pero que no tenga guerrero? Entonces, ¿cómo Dios puede hacer eso? Entonces, versículo 38 dice la palabra de Dios. Versículo 38 dice así. Dice así. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ahora nosotros entendemos esto, que había un guerrero que no tenía, que era un guerrero, había ropas de guerrero sin guerrero. La pregunta que David se hizo y la pregunta que nos estamos haciendo nosotros es esta. Si las ropas servían, si las ropas que Saúl le puso a David servían, ¿por qué no lo usó Saúl? ¿Por qué no usó esas ropas Saúl? ¿Por qué gente quiere que nosotros usemos métodos que a ellos no le funcionaron? Cosas que no le funcionaron. ¿Por qué quiere gente que nosotros hagamos cosas que ellos no se animan a hacer? Hay gente que me dice, hace esto, aquello, ¿te animaste a hacerlo? Entonces Saúl quería que David usara ropa que él no se animó a usar. Entonces, versículo 39, quiero leer. Dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Conmigo, nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Grítelo conmigo, David echó de sí aquellas cosas. Una versión que se llama Jubilee, dice, y echando de sí David aquellas cosas. En otra versión dice, David se quitó la armadura. Ahora miren esto. ¿Quién fue el que lo vistió a David? Saúl. Ahora, Saúl fue el que lo vistió a David, pero fue David quien se quitó esa armadura. Y esto es totalmente importante en nuestra vida. Saúl lo vistió a David, pero fue David quien se quitó las ropas que no le pertenecían. Hay ropas que no le pertenecían. David mató a osos, David mató a leones, jamás usó un casco. Jamás subió una coraza. Jamás tuvo que usar eso. Y mató osos y mató leones. Entonces, nosotros tenemos que entender que nos tenemos que quitar lo que no nos pertenece. Lo que a mí no me pertenece, escuchen esto, lo que a mí no me pertenece va a ser una carga extra para mi vida. Si David iba con esa armadura, Goliat lo iba a terminar con él, porque iba a ser presa fácil. David sabía, ¿qué sabía David? David sabía que su victoria y su futuro no dependía de una armadura. Entonces, cuando yo sé que mi victoria y mi futuro no depende de una armadura, que mi victoria, que mi futuro, que mi presente depende de Dios Todopoderoso, entonces yo no me voy a escudar en una armadura, me voy a escudar en Dios Todopoderoso, porque Él va a hacer las cosas. ¿Me están comprendiendo? David se quitó lo que no le pertenecía. Esas ropas no lo dejaban andar. Miren lo que dice la palabra de Dios. Escuche esto. Y David dijo, yo no puedo andar con esto. Hay cosas que nosotros nos tenemos que quitar si realmente en este 2014 queremos andar. Necesitamos quitarnos de cosas para poder entender en que tenemos que andar por un camino. David necesitaba andar. El pueblo, ¿cómo estaba? Estancado. ¿Cómo estaba el rey? Estancado. ¿Cómo estaban todos? Estancados. 40 días, 80 veces estuvieron estancados. David necesitaba ponerse en movimiento. Por eso él después dijo, aunque ande en valle sombra y de muerte, no temeré, pero voy a andar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Me están comprendiendo hasta aquí? Entonces, si yo quiero en este 2014 poder andar, avanzar, poseer y conquistar, hay cosas que me voy a tener que quitar para poder moverme.
Si no, no voy a poder avanzar nunca. Mi vida se va a trancar, se me van a trancar las finanzas, se me va a trancar las relaciones, se me va a trancar el presente y se me va a trancar el futuro. No voy a poder llegar a ningún lado. David fue ahí con una decisión, poder avanzar, no quedarse ahí. Fíjese esto, David se quitó las ropas que le quisieron poner. ¿Qué ropas? Las ropas del rey. Eran honorables. Uy, qué bueno que está esa ropa. Esa ropa tenía perfume, porque esa ropa era del rey. Esa ropa estaba arreglada. Estaba como recién mandado de la tintorería. Hermosa, pero esa ropa tenía gran olor a miedo. Esas ropas estaban impregnadas de miedo. ¿Por qué? Porque aunque estaban ahí, eran ropas que nadie quiso usar. Eran ropas que estaban en desuso. Era ropa de un guerrero sin guerrero. ¿Me están comprendiendo? No uses lo que no te pertenece. Quítate lo que no te pertenece. David dijo, las ropas esas, ¿de quién son? De Saúl, que lo usé él. No las voy a usar yo. ¿Por qué? Porque no me puedo poner lo que Dios no me da. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:7. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces fíjese esto, ¿qué es lo que tengo que quitar de mi vida? ¿Qué es lo que no me pertenece? Lo que no me pertenece es el espíritu de temor y de cobardía. No es mío. No es mío. No es mío. Lo que es mío es el poder, el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso me pertenece. Eso tengo que tomar. Eso tengo que con eso me tengo que vestir. Eso es lo que tengo que usar. ¿Por qué? Porque el temor no es mío. El temor no viene de Dios. El temor viene del diablo. Y si viene del diablo no me pertenece. Alguien tendría que haber dicho gloria a Dios en este momento. Ahora fíjense esto, qué importante que es. David despoja todas las armaduras, todas esas cosas. Versículo 39, volvamos ahí por favor nuevamente. Y dice así, y ciñó David su espada. Digan conmigo, su espada. Y ciñó David su espada. Y si ustedes buscan en el versículo 45, cuando él se confronta con el filisteo, David le dijo, tú vienes a mí con espada. Y en el versículo 46, David le dice, Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Entonces el rey le quiere dar una espada. David agarra una espada y se la trata de poner por aquí. Se trata de ceñir la espada, se trata de poner el cinturón con la espada. Ahora, cuando yo leo esto, me doy cuenta de que tenemos que entender que no podemos andar con gente incorrecta. Griten conmigo, gente incorrecta. Dios tenía preparado para David otra espada que no era la de Saúl, sino era la de Goliat. Pero David estaba ahí con el rey. Cuando usted escucha gente incorrecta, va a recibir consejos incorrectos. La gente incorrecta hará que pienses incorrectamente, hará que hables incorrectamente, hará que hagas cosas incorrectas. ¿Cuáles son los planes de Dios? Los planes de Dios, porque David se trata de poner la espada de Saúl, ¿verdad? Los planes de Dios, los planes que Dios tenían, eran que David venciera a Goliat, ¿sí o no? Sí. Los planes que Dios tenía era que David usara el arma que Saúl le ofrecía. No. Los planes que Dios tenía era que David le cortara la cabeza a Goliat. Sí. Los planes que Dios tenía era que David usara la espada de Saúl. No. ¿Por qué? Porque Dios había preparado una espada mayor. Entiendan esto. Había una espada de un guerrero que no quería ser guerrero. Y había una espada de alguien que era una espada intimidatoria. La espada de Goliat era una espada intimidatoria. El asunto era que la espada de Saúl ya no intimidaba a nadie. Y Dios dijo, yo tengo la mejor espada para ti. Yo tengo lo mejor para ti. La espada de Saúl estaba guardada junto con su ropa. Nadie por 40 días miró esa espada. Nadie. Todos miraron la espada intimidatoria de Goliat. Y Dios dijo,
con esa me están intimidando, con esa yo sé qué hacer. Entonces Dios tenía un plan totalmente diferente. Hay muchas cosas que nos quieren venir a nosotros a intimidar. Por muchas formas nos quieren intimidar. Por muchas formas nos hacen ver que son poderosos, que son esto y aquello. Pero hay algo que intimida totalmente a los demonios. ¿Sabe lo que es eso? Es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Efesios 6 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué Jesús derrotó a Satanás? Con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Esa es la espada, el arma que Jesús usó para cancelar, para anular, para destruir, para quebrar todo el reino de las tinieblas. La misma espada, la misma palabra que Jesús tenía, hoy nosotros la tenemos. Y eso es lo más maravilloso que nos puede ocurrir en este momento. Que lo mismo que Jesús tenía para derrotar a Satanás y que derrotó a Satanás, nosotros lo tenemos. Lo mismo que tenía David para derrotar a Goliat, nosotros lo tenemos. ¿Qué es palabra de Dios? Palabra de Dios es lo más grandioso y lo más hermoso que nosotros podemos tener. Fíjense esto, versículo 45. Estoy siempre en el capítulo 17, versículo 45. Dice así: entonces David dijo al filisteo. Miren esto, 80 días jamás se había animado a hablarle nadie a David, a Goliat, pero David viene y dice, declara esto. Y David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina. Y él le declara esto: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ¿qué? Desafiado. Fíjense esto. En otras, provocado dice la Biblia, pero en otra versión dice desafiado. Desafiar significa retar, provocar, competir, oponerse. Ahora, ¿quién puede competir con Dios? ¿Quién puede provocar a Dios? ¿Quién puede oponerse a Dios? ¿Quién puede hacer algo en contra de Dios? Fíjese esto. David, cuando le está declarando esto, le está diciendo: Goliat, tú estás en terribles problemas porque tú provocaste a Dios. Y quiero decirte una cosa: no hay nadie que te puede sacar. Goliat, estás en terribles problemas porque no hay nadie que te pueda sacar. Acabas de hacer enojar a Jehová de los ejércitos, y de esta no te salva nadie. Entonces miren esto. David dijo: ¿a quién tú has desafiado? No hay brujo, no hay demonio. Muchas veces quieren hablar en contra nuestra, muchas veces quieren decir un montón de cosas, pero entiendan esto: ¿a quién han desafiado? Cuando se quieren venir en contra nuestro, los demonios, Satanás, los brujos, los hechiceros, los magos, se metieron con la persona equivocada. Aquel que se quiere meter contra el pueblo de Dios se mete con la persona equivocada. No se puede meter. David le declaró: tengo una mala noticia para ti, Goliat, y para todo el infierno. Tengo la peor noticia: él te entregará en mis manos y yo te cortaré la cabeza. Un gigante puede ser la mayor amenaza, o un gigante puede ser algo que Dios tenga preparado para entregarte. Todos pensaban que era la mayor amenaza. Dios lo tenía preparado ¿para qué? Para entregárselo. Fíjense esto, dice David, versículo 46, Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Présteme atención a esto. David no le trae una palabra para complacer a Goliat. David lo que está declarando es una sentencia de muerte. David declara un juicio del cielo. Ojito con esto. Hay gente que siempre anda hablando, siempre anda diciendo tonteras,
Hay que tener cuidado de lo que se dice. O sea, cosa que Dios se escuche y se enoje. Este vino a desafiar al Dios, porque él decía, he desafiado al pueblo de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Entonces, David viene y le dice, no vengo a hacer las paces. Fíjense esto, David no vino a hacer las paces. David no oró por Goliat. David no le vino a decir, mirá, ¿cómo te vas a poner en contra de Dios? No, David le dijo, vengo a decirte una cosa, vengo a traerte. Porque ¿qué hace un juez? David vino como juez en ese momento. ¿Qué hace un juez? Un juez presenta una sentencia. Un juez dice, hasta aquí llegaste. Y David vino como un juez de parte de Dios. Vino a traer una sentencia. Le vino a decir, hay una sentencia de muerte sobre tu cabeza. El gigante, ¿qué hace? Miren lo que dice David. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré. Digan conmigo, y te cortaré. Digan conmigo, y te cortaré. Grítenlo, y te cortaré la cabeza. Un gigante te obligará a usar la espada. Mientras nosotros, hay veces que estamos bien, todo está lindo, no usamos esto. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, mi amigo, cuando los gigantes aparecen, no hay mejor cosa. Porque si le quieres cortar la cabeza a un gigante, no lo vas a hacer con una espada visible. La vas a tener que hacer con esta espada. Porque hay gigantes que se pueden tocar y hay gigantes que no se pueden tocar. Hay una enfermedad, ¿cómo vamos a tocar una enfermedad? ¿Cómo vamos a tocar un demonio? ¿Cómo vamos a tocar una maldición? ¿Cómo la vamos a tocar? Entonces hay cosas que se pueden tocar y hay cosas que no se pueden tocar, pero para las dos, esta es la solución. Alguien diga gloria a Dios. Fíjense esto, David declara, yo te venceré y te cortaré la cabeza, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Un gigante te va a obligar, no te va a pedir, un gigante te va a obligar a usar la espada. David, el gigante no le dijo usar la espada, el gigante lo obligó a usar la espada. Y eso es totalmente diferente, te obliga, un gigante te obliga a que hagas algo. Hay situaciones que te van a obligar a que hagas algo. Ese gigante que hasta ayer te asustó, ese gigante que te manipuló tu vida como manipuló la vida del pueblo de Israel, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, te obligará, ese gigante te obligará a usar la espada. Un gigante te activa para que puedas usar la espada. Estar delante de un gigante es el mejor momento para usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alguien diga gloria a Dios en este momento. La salida. Fíjense esto. ¿Cuál fue la salida de Dios para David? ¿Cuál fue la salida de Dios para el pueblo de Israel? ¿Cuál fue? La misma salida que hoy es para nosotros. ¿Cuál? La espada. Dios le dijo, tengo una salida para Goliat. Para ese bocón que anda gritando, tengo una salida. ¿Cuál es? La espada. La espada. ¿Con qué te quiere matar él? Con la espada. Vamos a darle con la espada. Entonces con la misma cosa que el diablo quiso venir en contra de David y de su pueblo, Dios dijo, esto es lo que vamos a hacer. 40 veces, de mañana y de tarde, 80 veces vino. Mis palabras, mis declaraciones, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Ustedes tienen que entender esto. Si un brujo, un hechicero, un curandero tiene poder para maldecir, mis palabras, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, son espadas que tienen poder y autoridad. Porque no solamente poder, sino que tienen autoridad para quebrar, para destruir, para cancelar, para anular toda atadura y toda maldición. Alguien tendría que ya haber dicho amén a estas palabras. Mis palabras, mis declaraciones son espada que trae libertad. Porque la espada que vino a condenar al pueblo de Israel fue la espada que Dios usó para traer libertad. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios, la espada de dos filos, nos trae libertad. Hay una unción en la palabra de Dios que nos trae libertad. Alguien diga gloria a Dios. Mis palabras, mis declaraciones son espada, no que me defienden, sino que atacan. Porque David podría haber dicho, voy a usar la espada y me voy a defender. No, David dijo, no, voy a usar la espada y te voy a cortar la cabeza. Entonces esa espada no era para defenderse, esa espada era para atacar. Bien conmigo, para atacar. Para atacar. Mis palabras, mis declaraciones, bajo el poder del Espíritu Santo, son espadas que matan gigantes. Alguien puede decir gloria a Dios a eso. Mis palabras, mis declaraciones hacen
y me transforman en alguien peligroso. Hay muchos que dicen, mirá, este brujo, este curandero es peligroso. Las personas más peligrosas que hay es un siervo de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, con una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que diga se va a cumplir. Lo que hable se va a cumplir. Puede un brujo decir cosas, puede un curandero, un hechicero, un mago decir cosas, pero cuando un siervo de Dios, con una palabra de Dios, se para en la autoridad del Espíritu Santo y declara una palabra, las cosas comienzan a suceder. Elías se paró y se cerró el cielo. Elías se paró, habló y se abrió el cielo. Moisés levantó una vara y se dividió un mar. Moisés bajó una vara y se cerró el mar. ¿Me están entendiendo en este día? Entonces hay algo poderoso en la palabra de Dios cuando alguien la cree y alguien la declara. Mis palabras, mis declaraciones hacen temblar al diablo. Goliat había hecho temblar al pueblo de Israel por 40 días. Y ahora Dios dijo, es tu momento de temblar. Es tu momento. Y ni siquiera, casi que Dios le dio oportunidad de temblar. Porque del primer piedrazo, ¡pum!, al suelo. Y cuando ni se dio cuenta, porque hasta lo anestesió Dios cuando se dio, ni se dio cuenta. Cuando este se fue al infierno ya estaba sin cabeza. ¿Me están entendiendo? Entonces, ni oportunidad de temblar. Levante su mano y muévala así. Es el tiempo que los demonios, los gigantes, los enemigos, los que vengan en contra nuestro, reciban el temor que viene de parte de Dios. ¿Saben una cosa que David hizo y que nosotros tenemos que entender? Es esto. David le hizo entender a Goliat y a todos los que lo estaban mirando, porque de este lado está el pueblo de Israel y del otro lado estaba el otro pueblo y era un gran auditorio. Pero David le hizo entender una cosa: a estos, a aquellos, a Goliat, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. A todos, a los pajaritos, a los ángeles y a los demonios. Le hizo entender esto. David dijo, mas yo vengo a ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el escuadrón de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David dijo, yo no vengo en mi nombre, vengo en el nombre del Señor. ¿Me vas a querer tocar a mí? Yo vengo en el nombre de Dios. Dios me ha mandado. Si me quieres tocar a mí, lo vas a tener que tocar al diablo. ¿Me está entendiendo? Si están entendiendo, digan gloria a Dios a alguien en este lugar. La revelación de la palabra de Dios produce fe para funcionar, accionar y movernos en el presente. Eso es lo que tenemos que hacer. Hoy es un día para entender que hay una nueva declaración. Hay que salir, hay que creerle a Dios, hay que tomar lo que Dios nos ha dado, hay que creer la palabra, hay que recibir la palabra, hay que tomar lo que Dios nos está dando. La palabra, entiendan esto, David dijo, tú vienes a mí con espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Yo siempre miro esto, y esto es lo que siempre le digo a mi esposa. Cuando hay alguien que está pasando una situación difícil, incluso nosotros cuando pasamos situación difícil, yo digo, ¿quién va a vencer? Y yo sé siempre fácil quién va a vencer. Si hay alguien que está en problemas, yo sé fácil quién va a vencer, porque del lado que Dios esté, está el vencedor. Y si Dios está con nosotros, no estamos del lado del perdedor, sino que estamos del lado del vencedor. Entonces David dijo, mas yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, del escuadrón de Israel, y yo te cortaré la cabeza. ¿Y yo qué? Mire la palabra que David usa. Te cortaré la cabeza. Jehová hoy te entregará en mis manos. ¿Y yo qué? Versículo 46. Y yo te venceré. David dijo, si Dios está conmigo, entonces hoy es el día de mi victoria. Yo quiero que nos pongamos de pie en estos momentos. La gloria de Dios, Padre, en este momento. Pónganse de pie, levante sus manos al cielo. Este es el día. Este es el día para creer como creyó David. ¿Creer por qué? Miren esto. ¿Habían peleado? No habían peleado. Pero hay algunos que dicen, yo sé que él ganó. ¿Por qué? Porque le levantaron la mano. David dijo, no me levantaron la mano, pero yo soy vencedor. No empezó la pelea, no empezó la batalla, pero yo ya sé quién va a ganar. Entonces David dijo, y yo te venceré.
Estoy del lado del vencedor. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Puedes pasar dificultades, puedes pasar situaciones, puedes pasar problemas, pero ¿de qué lado estás? ¿Del que pierde o del que gana? ¿De qué lado estás? Te lo puedo aclarar y te lo puedo preguntar de otra forma. ¿De qué lado está Dios? Porque del lado que está Dios, ese va a ganar y ese va a vencer. Por eso David dijo, Jehová te entregará hoy mis manos y yo te venceré. ¿Por qué yo te venceré a vencer? ¿Por qué te voy a vencer? En realidad, David dijo, yo te venceré como diciendo, yo voy a tomar la victoria. Porque si Jehová te entrega, ya te entrega hecho, cocinadito, ya adobadito. Estaría bueno, ¿no?, que hagamos taco a la Goliat. Grande el taco, ¿no? Taco a la Goliat, hecho, terminado, cocinado, derrotado. Entonces David dijo, y yo te venceré. Levanten sus manos al cielo. Porque alguien que cree solamente puede decir, yo te venceré. Yo te venceré. Yo te venceré. Yo te venceré. Y ahí donde está en su situación, en su vida, en lo que están pasando en este momento, declárenlo. Yo te venceré. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Porque yo vengo en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Y Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Levanten esas manos al cielo. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Ven. Usted puede enviar su pedido de oración o contribución a P.O. Box 63333, McKinney, Texas 75071, o comunicándose al 214-683-8003.